Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Ultimátum para Volodymyr Zelensky. Donald Trump advirtió que tendrá que gustarle el plan de paz elaborado por su gobierno para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En respuesta, el presidente ucraniano lamentó que su país deba de elegir entre perder su dignidad o perder a su principal aliado. Y Vladimir Putin dijo que se trata de un primer paso con puntos a discutir. El Poder Judicial de Perú ordenó la captura internacional y 5 meses de prisión preventiva contra Betsy Chávez, la ex primera ministra durante el gobierno del exmandatario Pedro Castillo. Es procesada por intento de golpe de Estado y se encuentra refugiada en la Embajada de México en Lima. Al menos 227 estudiantes y profesores fueron secuestrados en una escuela católica al noroeste de Nigeria. Los raptos fueron perpetrados por hombres armados y sin embargo se desconoce a qué grupo pertenecen los sujetos. Y ocurren en medio de presiones al gobierno nigeriano por las amenazas de Donald Trump sobre una acción militar en la nación africana. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó como plazo hasta el próximo jueves para que el gobierno de Volodymyr Zelensky responda a su plan de paz de 28 puntos, una propuesta que recoge las principales exigencias planteadas por Rusia desde hace años: la cesión del territorio ocupado, la reducción del ejército ucraniano y que Kiev abandone su aspiración de entrar a la OTAN, que tampoco podría desplegar a sus tropas en el país. Ampliamos a continuación. Ucrania está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia, según dijo el propio Volodymyr Zelensky. El plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos plantea que Kiev ceda territorios, reduzca el tamaño de su ejército y no entre en la OTAN, condiciones consideradas anteriormente como inaceptables para el presidente ucraniano, que aseguró que no traicionará a su país. La presión sobre Ucrania es ahora más fuerte que nunca. Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil: o perder su dignidad o perder un socio clave, o escoger los difíciles 28 puntos o exponerse a un invierno difícil y otros riesgos. Además, la propuesta de Washington se acompaña de presiones sobre Kiev. Estados Unidos amenazó con suspender el intercambio de información de inteligencia y el suministro de armas si el gobierno de Zelensky no acepta el acuerdo, según dos fuentes citadas por Reuters. Por otro lado, el plan cumple con varios objetivos de Moscú, como la no integración de Ucrania en la OTAN o ganancias territoriales en la región del Donbass, Kherson, Luhansk y Zaporizhia. Por lo que Vladimir Putin declaró que aunque puede seguir avanzando en el campo de batalla, también está dispuesto a negociar la paz. Creo que el plan puede servir de base para un acuerdo pacífico definitivo, pero no se ha discutido con nosotros en detalles y puedo adivinar por qué. La razón sigue siendo la misma. La administración estadounidense no ha conseguido el acuerdo de Ucrania. Ucrania se opone. El mandatario ruso no dudó en aprovechar la ventaja y amenazó a Ucrania con conquistar más territorios si Zelensky rechaza el plan estadounidense. En el canal Fox News, Donald Trump dio a Volodymyr Zelensky hasta el próximo jueves 27 de noviembre para aceptar la propuesta, mientras que los aliados europeos de Kiev indicaron que no han sido consultados sobre el plan, mientras intentan dar una respuesta ante un devenir que los tomó por sorpresa. Escuchábamos al presidente Volodymyr Zelensky decir que Ucrania se enfrenta al dilema de perder la dignidad o a su gran aliado en referencia a Estados Unidos. Mientras los europeos han sido excluidos de la propuesta, Donald Trump declaró que si Ucrania no acepta el plan de paz, deberá de seguir luchando sola. ¿Qué opina el presidente Zelensky sobre su plan? ¿Se reunirá con él? He hablado con su gente, tenemos un plan. Es horrible lo que está pasando. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido. Nunca habría ocurrido si yo fuera presidente y es una vergüenza y sentí que debieron haber actuado más rápido. Pero es un invierno frío y usted habla de los servicios públicos, pero muchas de las grandes centrales energéticas han sido atacadas, por decirlo de forma amable. Tenemos una manera de lograr la paz. Creemos que tenemos una manera de lograr la paz. Él tendrá que aprobarlo.
Y en otro frente de guerra en la franja de Gaza, Israel continúa con sus ataques pese a que rige un cese el fuego desde el pasado 10 de octubre. Según UNICEF, desde entonces, Israel ha matado en promedio a 2 niños al día en el devastado enclave palestino. Y a pesar de las dificultades, el Programa Mundial de Alimentos informó que la situación de abastecimiento de ayuda humanitaria está mejorando lentamente. Diego Bazzani nos cuenta. En medio del tan valiente cese al fuego, Gaza busca volver a la normalidad, luego de que esta semana el ejército israelí llevara a cabo varios ataques aéreos y terrestres en diferentes puntos de la franja, dejando decenas de muertos y heridos. La UNICEF denunció que las operaciones de las tropas de Benjamin Netanyahu, posteriores al cese al fuego, han perjudicado especialmente a la población infantil. This is during an agreed ceasefire. The pattern is staggering. El patrón es tremendo. Desde el 11 de octubre, mientras el cese al fuego ha estado en vigor, al menos 67 niños han sido asesinados en incidentes relacionados con el conflicto. Decenas más han resultado heridos. Eso es un promedio de 2 niños al día desde que entró en vigor el alto al fuego. Algunas organizaciones internacionales aseguran que en el enclave palestino se están normalizando algunas actividades. Las cosas están mejor que antes del alto al fuego, pero nos queda un largo camino por recorrer y el apoyo sostenido es más importante que nunca para ayudar a las familias a reconstruir su salud, su nutrición y sus vidas. Sin embargo, muchos ciudadanos denuncian que bienes como el combustible siguen siendo escasos. Hoy estamos experimentando una grave crisis de transporte. El combustible no está disponible en este momento y el transporte público es extremadamente deficiente. Por otra parte, en aras de cumplir los acuerdos vigentes, sigue la búsqueda supervisada por miembros de Hamas de los cuerpos de los últimos 3 rehenes israelíes fallecidos en cautiverio que todavía permanecen en el suelo del enclave palestino. Seguimos en Gaza. Más de 130 estudiantes e investigadores solicitan a Canadá que les conceda visados para poder asistir a las universidades de su país, que ya les han ofrecido un cupo, y algunas solicitudes llevan más de 18 meses en trámite. Esto sin ningún avance, y 2 de estos estudiantes aceptados en Canadá ya perdieron la vida. El gobierno canadiense acusa a las autoridades israelíes de impedir que estos estudiantes completen sus trámites de inmigración, pero otros países, entre ellos Francia, han logrado ya evacuar académicos del enclave. Aquí la historia. Sondos siempre ha sido la mejor de su clase aquí en Gaza. Sueña con convertirse en abogada especializada en derechos humanos y representar al pueblo palestino en la escena internacional. Mis estudios se vieron interrumpidos cuando la guerra destruyó mi universidad en Gaza. En 2024 fui aceptada en el programa de maestría en gobernanza global de la Universidad de Waterloo, lo que me abrió una pequeña ventana de esperanza. Sondos es una de los 130 estudiantes que obtuvieron una beca para estudiar en Canadá. Debían comenzar en septiembre, pero siguen esperando sus visas atrapados en Gaza. Algunos estudiantes perdieron la vida. Las gemelas Dalia y Sally habían sido aceptadas en la Universidad de Waterloo, al igual que Sondos. La universidad declaró que habían muerto en un ataque aéreo israelí el 5 de diciembre de 2024. La conexión desde Ottawa no es lo suficientemente estable como para que la profesora Nadia Abu Zahra pueda hablar con Sondos, pero intercambian notas de voz y videos. Hola, Sondos. Nadia trabaja sin descanso para defender la causa de los estudiantes de Gaza admitidos en universidades canadienses. El Ministerio Federal encargado de facilitar la llegada de inmigrantes a Canadá indica a France 24 que los retrasos en la concesión de visados se deben a los controles de seguridad y a las dificultades para evacuar a los estudiantes de Gaza. Ni siquiera solicitan el estatus de refugiado. La negativa a dejarlos entrar como estudiantes, como investigadores, es incomprensible. Los estudiantes han superado todos los obstáculos, han sobrevivido al fósforo blanco que quema una y otra vez hasta la muerte, han soportado todo tipo de bombardeos que han destruido todas las universidades de Gaza. En uno de los videos que Sondos envió a Nadia, se la ve enseñando a niños en una tienda de campaña. Se oye por encima de ellos el zumbido constante de los drones. Reino Unido y Francia lograron evacuar a estudiantes de Gaza para que pudieran continuar sus estudios. Sondos y otros universitarios de Gaza quieren saber por qué Canadá no lo hizo.
Ahora vamos a África. Al menos 227 estudiantes y profesores fueron secuestrados en una escuela católica al noroeste de Nigeria. Los raptos fueron perpetrados por hombres armados y, sin embargo, se desconoce a qué grupo pertenecen los sujetos. Y ocurren en medio de presiones al gobierno nigeriano por las amenazas de Donald Trump sobre una posible acción militar en la nación africana, en donde el mandatario estadounidense asegura que miles de cristianos están siendo asesinados. Recordemos que antes de hoy el más reciente secuestro ocurrió el lunes en el estado de Kebbi a 25 estudiantes. En Brasil, en la ciudad amazónica de Belém, la COP30 amaga con finalizar sin un acuerdo sólido. El motivo, un texto final que ni siquiera menciona las energías fósiles. Por ello, un bloque de países se niega a firmar ningún consenso y las negociaciones en la cumbre climática de las Naciones Unidas, que debían finalizar esta tarde, pueden alargarse. Albert Naya tiene los detalles. Una COP30 que amaga con finalizar sin consenso y la piedra en el zapato se llama energías fósiles, que no iban incluidas en el texto final. Hay una gran división entre países que quieren incluirlo y los que no. Es uno de los aspectos que debemos discutir. ¿Qué países no quieren incluirlo? Los que producen petróleo, Arabia Saudita, Rusia. Otro resumen de lo que hay hasta ahora viene del representante de Bruselas. Las conversaciones siguen, hablamos luego. Numerosas organizaciones climáticas han destacado la opacidad de las negociaciones, mientras el presidente de la presente cumbre climática ha dejado claro no poder hacer nada para alcanzar un consenso. Recuerden que quien decide no soy yo, sino los países, por lo que se trata de un proceso impulsado por las partes y esta presidencia quiere que sean los países quienes aporten soluciones. Yo no voy a decidir por los países. Un texto bloqueado por un grupo que se niega a no mencionar los hidrocarburos, mientras la presidencia se mantiene firme en que las energías fósiles no se mencionarán. Los países árabes, por su parte, señalan al bloque que se opone a la aprobación del texto, sin acuerdos a la vista sobre un consenso que elimine la mayor parte de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global. De Brasil vamos a Colombia. La policía del país sudamericano anunció la incautación de 14 toneladas de cocaína. Se trata del cargamento más grande de esta droga en la última década. Tuvo lugar en el puerto de Buenaventura, en la costa pacífica, y en medio de presiones de Washington a Bogotá, con sanciones financieras a raíz de que la Casa Blanca retirara a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas. En el puerto de Buenaventura fueron incautadas aproximadamente 14 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este resultado reafirma nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, a las finanzas criminales, con efectividad e inteligencia policial y el control portuario. Y en más temas de la región latinoamericana, la justicia de Perú emitió una orden de captura internacional y ordenó 5 meses de prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez. Es procesada por rebelión y por conspiración en el caso en el que el expresidente Pedro Castillo está acusado de intento de golpe de Estado. Sin embargo, Chávez está refugiada en la embajada mexicana en Lima, mientras Lima y Ciudad de México rompieron relaciones. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Perú ordena la captura de la exministra Betsy Chávez, procesada por delitos de rebelión y conspiración en la causa que lleva a lo que es calificado como intento de golpe de Estado en 2022 por parte del expresidente Pedro Castillo. Chávez ocupó brevemente el cargo de primera ministra tras ser juramentada por Castillo en noviembre de 2022, quien fue luego destituido y arrestado tras anunciar la disolución del Congreso. Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de 5 meses contra la acusada Betsy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto a la acusada. Chávez se encontraba en prisión preventiva, pero el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que fue víctima de detención arbitraria y aceptar un recurso de habeas corpus presentado por su defensa. Chávez se encuentra actualmente refugiada en la residencia del embajador de México en Lima. Su ingreso a la sede diplomática fue protestado por el Congreso, que lo tildó de acto de injerencia y declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El canciller peruano afirmó que se trataba de un acto hostil y anunció la ruptura de relaciones con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, por su parte, dijo en su momento que se trataba de una decisión desproporcionada. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú
a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. De ser hallada culpable, Chávez se enfrenta a una pena de al menos 25 años de cárcel. Castillo, que ha tildado todo el proceso en su contra de un circo, defendió a Chávez, para quien dijo no pedía clemencia sino justicia. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Martín Bustamante y Aquí América. Hasta la próxima.